A ver la pregunta del millón en los juzgados. ¿Cumplir 18 años extingue automáticamente la obligación alimentaria? Bueno, hoy traemos un análisis jurisprudencial de una de las figuras más debatidas y candentes del derecho de familia colombiano, precisamente la cuota alimentaria para esos hijos que ya son mayores de edad. Vamos a desmenuzar la reciente y la verdad importantísima sentencia STC 19.435-2025. Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que literalmente explora los límites, las cargas probatorias y esos ineludibles deberes oficiosos que tienen los jueces. Les aseguro que es una verdadera clase magistral sobre cómo se debe evaluar la necesidad económica real en estos casos. Pasemos a la introducción de este debate, porque hay que dejar algo muy claro desde el principio. La transición hacia la mayoría de edad y lo que pasa con las obligaciones de los progenitores casi nunca es un asunto de blanco o negro. Esa gran interrogante que resuena una y otra vez sobre la edad límite tiene una respuesta absolutamente contundente: no. La mayoría de edad no es una especie de guillotina que corta los derechos de tajo. El derecho colombiano protege, y de manera muy rigurosa, el proyecto de vida y la formación académica de quienes todavía no tienen cómo sostenerse por sí mismos. Revisemos ahora los hechos y el problema jurídico, porque el expediente de este caso es de película. Imaginen esto. Todo arranca allá por el año 2009 cuando se fija una cuota alimentaria inicial del 30% de los ingresos de un padre. Damos un salto enorme hasta abril de 2024. Hay un intento fallido de exoneración y las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, pero con una condición. El hijo tenía que presentar la constancia de matrícula semestral. Bueno, llega febrero de 2025 y el padre demanda de nuevo pidiendo la exoneración, argumentando que nunca le entregaron ese famoso certificado. Y atención, porque aquí es donde surge la gran falla del sistema. En agosto de 2025, el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla decide exonerar al padre. ¿En qué se basó? Única y exclusivamente en un certificado de estudio de corta duración que decía que el joven había terminado un ciclo técnico en junio. El juzgado simplemente asumió que el joven ya podía salir a trabajar. Por supuesto, este tremendo salto lógico desencadenó una acción de tutela. Esto hizo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla interviniera y concediera el amparo en septiembre, trasladando todo este debate final a las manos de la Corte Suprema en noviembre. Y todo este recorrido procesal nos lleva a plantear el problema jurídico central que le tocó resolver a la Alta Corte. La pregunta es, ¿puede exonerarse la obligación alimentaria sin una prueba suficiente sobre la culminación definitiva de los estudios o la capacidad real de autosostenimiento? Ojo, porque esta controversia encapsula una tensión gigantesca entre el derecho fundamental al debido proceso y la rigurosidad que debemos tener en la valoración de las pruebas, sobre todo cuando estamos hablando del sustento vital de una persona. Entremos ahora de lleno a las consideraciones de la Corte para ver cómo resolvieron este enredo. Porque al analizar el caso, la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, es decir, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, detectó una omisión probatoria que, francamente, es inexcusable. Al revisar el expediente con lupa, la Corte se dio cuenta de que el juez de primera instancia ignoró por completo el interrogatorio de parte. Y escuchen esto. En ese interrogatorio, el propio padre demandante admitió bajo juramento que él sabía que su hijo seguía estudiando porque había visto un certificado reciente. Al descartar esta confesión tan directa y basar el fallo en un documento técnico viejo y desactualizado, el juzgado incurrió en una valoración probatoria totalmente indebida y en una falta de motivación evidente. Y aquí llegamos a un punto clave, el número 25. Históricamente y con el respaldo de la Corte Constitucional, hemos extendido el deber alimentario hasta esta edad. Pero la Corte Suprema hace un énfasis espectacular aquí. Nos recuerda que este límite de 25 años no es absoluto, no es una pared de ladrillos infranqueable. Dependiendo de cosas muy particulares como cuánto dura la carrera que eligió el joven o a qué edad empezó a estudiar, la obligación podría mantenerse incluso más allá de los 25. O por el contrario, podría terminar antes si hay una certeza absoluta de que ya existe autonomía económica. En resumen, es un parámetro flexible que se tiene que ajustar a la realidad material de cada caso. Ahora, para leer correctamente esa realidad material, no es que el juez esté atado de manos. Al contrario, cuenta con una verdadera armadura procesal. Fíjense, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que el fundamento de los alimentos persiste mientras sigue existiendo la necesidad.
Al mismo tiempo, el Código General del Proceso, en el artículo 170, le pone al juez el deber ineludible de decretar pruebas de oficio. Hay que buscar la verdad. Los artículos 202 y 203 le exigen agotar el interrogatorio de parte. Y para rematar, el parágrafo primero del artículo 281 le permite al juez dictar fallos ultra o extra petita en temas de familia, precisamente para proteger a los más vulnerables. Con todas estas herramientas sobre la mesa, fallar basándose en meras suposiciones o inferencias subjetivas es sencillamente inadmisible. Construyendo sobre todo este robusto andamiaje normativo, pasemos a la regla jurisprudencial. La Corte destila una regla definitiva y obligatoria para cualquier proceso de exoneración alimentaria. Nos dice textualmente que la exoneración exige prueba plena y suficiente sobre la culminación efectiva de los estudios o la autonomía económica. No basta una inferencia subjetiva. Así de claro. Y aplicando a rajatabla esta subregla, la Corte Suprema confirmó el amparo, dejó sin ningún efecto la decisión que exoneraba al padre y le ordenó al juzgado que vuelva a hacer la tarea, una nueva valoración integral de todas las pruebas, asumiendo su rol oficioso como debe ser. Porque en el derecho de familia, la justicia exige certezas, no adivinanzas. Finalmente, veamos el impacto práctico y el cierre de este fascinante análisis. Y es que este pronunciamiento realmente transforma la manera en que se litiga y se juzga en familia. Esa mala costumbre de asumir que alguien ya tiene capacidad para trabajar solo porque presentó un certificadito de un curso Porto, se acabó, ya no es viable. El mandato actual exige una investigación oficiosa, completa e integral de cuál es el estado académico real y cuáles son las necesidades económicas concretas de la persona que recibe los alimentos. Así que el mensaje para quienes litigan y quienes administran justicia es clarísimo. Hay que aportar pruebas robustas y los despachos tienen la obligación de salir a buscar activamente la verdad para no dejar los derechos fundamentales a la deriva. Cerramos esta explicación con una reflexión de la Corte que es absolutamente ineludible y que fija el nuevo estándar. La autonomía económica se demuestra, no se presume. Garantizar el derecho a la formación y a un proyecto de vida exige mirar con lupa la realidad material, sin dejarse llevar simplemente por lo que marca el calendario. Con un estándar de exigencia así de alto, la pregunta que queda en el aire es: ¿estamos verdaderamente preparados, tanto desde las estrategias de litigio como desde los despachos judiciales, para cumplir con este riguroso nivel de prueba? Queda mucho para reflexionar.